Bueno, seguimos viendo los programitas ejemplo de procesos. Ya después viendo también las llamadas que se utilizan para las llamadas al sistema relacionadas a procesos y también usándolos para explicar el modelo de estado de proceso, ¿no? Y bueno, nos, lo último que vimos fue esto de la guardar.c, que introduce el wait bit, ¿no? Que es básicamente colocar al padre en proceso de espera, o sea, en suspensión, hasta que el hijo termine. Una vez que el hijo termina, le manda la señal de terminación, el padre vuelve otra vez a estar listo para ejecutarse, ¿sí? Y termina su ejecución y sale, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos la última vez, ¿no? Y bueno, por último, vamos a ver este otro, que es el cerrar.c, cerrar proc. Ya. El código base es el mismo, ¿no? La llamada fork, child mayor a 0, contexto padre, child igual a 0, contexto del hijo. ¿Ya? Entonces aquí lo que estoy haciendo es hacer un ciclo infinito donde va a ser un sleep de un segundo, va a mostrar el valor de una variable comp que se va a ir incrementando en cada ciclo, ¿ya? Ahora, en el lado del padre, lo que va a hacer es hacer un sleep de 15 segundos. Después va a llamar a la llamada kill, que recibe como parámetro el child, y le manda la señal de terminación, ¿no? Va a mostrar, esto del sig kill es lo que vimos en la tablita, ¿no? Hasta la tabla de señales, ¿sí? Entonces estoy mandándole la señal de sig kill, ¿no? Podemos volver a revisar a cuál corresponde, a qué número corresponde. Y bueno, pregunto si hubo un error en kill, ¿no? Entonces hago un muestro de error de que hubo una llamada de error para hacer kill, ¿ya? Y hago un wait bit, ¿no? Espero porque el proceso hijo termine, ¿no? Y recién va a poder continuar el proceso padre, ¿no? Y si no, entonces voy a mostrar el proceso hijo eliminado y el mensaje de proceso terminado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la llamada kill sale error, lo que va a hacer es un wait bit, nada más, ¿no? Y si no sale error y el kill ha sido exitoso, entonces va a mostrar este mensaje, ¿ya? Vamos a entonces ejecutarlo. Ya, esperemos un poco. Ya, entonces, cerrar. Entonces va a empezar a hacer su ciclo while y va a empezar a ejecutar estas instrucciones de mostrar el mensaje infinito y un contador. El padre está ejecutándose, llega a los 15 segundos de espera y le va a mandar la señal de terminación, ¿no? Es lo único que va a hacer. ¿Sí? Una vez más. Listo. Eso es. Nada más, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, con el proceso hijo es el proceso 31479. Entonces le envía la señal sigil al proceso hijo. El proceso hijo es el 31479. Me fijo el ejemplo. Aquí está, ¿no? ¿Ya? Ahora fíjense otro detalle. Igual, vuelvo a hacer mención al hecho de que este es el único caso en el que
se rompe un poco la lógica del if y la lógica de programación, ¿no? Fíjense, child llama for, que eso ya vimos, ¿no? Me da un valor child. Si es mayor a cero, contexto padre, y si es igual a cero, es el contexto del proceso hijo, ¿ya? ¿Sí? Ahora, si se fijan, aquí le estoy enviando el valor de child, ¿no? ¿Sí? El valor que tiene para la llamada kill. Ahora, aquí abajo, si se fijan, para que pueda ejecutar todo esto, child tenía que valer igual a cero. ¿Sí? Entonces, noten eso, ¿no? Entonces, tiene que valer cero para que pueda ingresar a esta sección. Pero aquí ha ingresado y bueno, claramente se ve que no es cero su valor, ¿no? Entonces, en ambos bloques, la misma variable child tiene un valor diferente, ¿no? Child aquí vale, en realidad child aquí tiene el valor del proceso hijo, y eso es lo que le mando para hacer kill, el ID del proceso hijo, ¿no? Ese es el valor de child aquí. Y aquí, child, para que ingrese aquí, valía igual a cero, ¿no? Bien, con esto, digamos, completamos el tema del modelo de procesos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta terminar puede ser una terminación normal del programa, es decir, ejecuta la instrucción A, la instrucción B, y la última instrucción es la instrucción X y sale, ¿no? Entonces, termina de ejecutarse y termina, sale. Pero el otro caso es cuando se le envía una señal de terminación. Entonces, cuando ese es el caso, entonces el proceso se cierra, sale de la tabla de procesos, ¿no? Termina y se limpia, sale de la tabla de procesos, ¿no? Entonces, eso es lo que me explica el modelo de estados de procesos, ¿no? Entonces, llega, se registra en la tabla de procesos, en ejecución, todas sus instrucciones se ejecutan y termina. O en su defecto, le llega una señal de terminación para que el programa se termine, ¿no? Y eso es lo que hace el kill, ¿no? Mandarle la señal de terminación a un proceso. Y el wait bit está siendo honesto, ¿no? Haciendo una suspensión. Va a quedar en un estado bloqueado porque podría ser que el proceso, el cual está esperando, que es el proceso hijo, se quede en un ciclo infinito, nunca termine. Si nunca termina, entonces el proceso va a quedarse en este estado, ¿no? Ahora, si yo desde forma externa, como hemos hecho en la anterior clase, he hecho un kill del proceso hijo, entonces le va a llegar la señal de terminación aquí, se va a volver a activar, va a volver a ejecución y va a hacer su ejecución, su finalización normal, ¿no? Es decir, todas las instrucciones que corresponden al bloque se ejecutan y terminan. ¿Ya? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿está todo claro con esto del modelo de estado de procesos? Tendría que estar porque lo hemos revisado, digamos, con ejemplo y casi un paso a paso, ¿no? Bueno, si no hay consultas, bueno, no sé si ese silencio es que está todo claro o es que me quedan todavía dudas, pero bueno, continuaremos. ¿Qué más tenemos que ver? Ahora sí, aquí empezaremos a hablar de compartir recursos, ¿sí? Bueno, una de de los tópicos que vamos a, o más que tópicos, algo que voy a mencionar casi varias veces es el tema de que la PC tiene recursos finitos, no tiene recursos infinitos, ¿sí? Tengo una memoria que tiene un límite, tengo un disco que tiene un límite, tengo puertos USBs contados, no tengo infinitos, ¿sí? Entonces, todo eso te obliga a que tenga que compartir los recursos que tengo. Memoria, puertos o cualquier otro componente, ¿no? Parte de, ¿no? Otra vez vuelvo a tocar el tema del sistema computacional, ¿no? Cualquier parte del sistema computacional. Son recursos que
se tiene que compartir. Entonces va a haber la necesidad de compartir recursos. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿para qué compartir recursos? Bueno, una es la de colaboración, ¿no? Entonces, como son finitos, entonces tengo que de alguna forma hacer posible que todos puedan utilizar, ¿no? No podría ser que uno se adueñe y lo suelte y nadie más pueda usarlo, ¿no? Por colaboración, por el mismo concepto de eh, compartir, ¿no? Y el otro es el de multiprogramación, ¿ya? Es la otra razón, ¿sí? Bueno, el contexto en el que se escribió el libro es, es el caso donde estaba de moda el DOS, ¿no? Sí, y tenías Unix, ¿no? Entonces DOS era monoprogramación y Unix era multiprogramación. Sí, en ese contexto se ha escrito. Y en el libro mismo ustedes, ya que, por cierto, tienen que estar ya empezando a leer el capítulo 2, van a encontrar ejemplos de DOS, ¿no? Todavía los menciona como tal vez como malos ejemplos en algunos casos, pero también para explicar el concepto, ¿no? Entonces, uno de ellos es el de multiprogramación y monoprogramación, ¿ya? Eh, bueno, cuando hablamos de monoprogramación, el caso que ya no tenemos ahora, que es el caso de DBS, es que tú tenías un solo proceso en la memoria y no tenías más procesos, ¿sí? Entonces lanzabas un proceso y ese era, ¿no? Y eso, bueno, ustedes ya lo han visto, pero cuando el viejo DOS, tú abrías, prendías tu sistema operativo, bueno, tenía un espacio reservado para el sistema operativo, ¿no? Para el shell del CTOS, lanzabas tu programita, por ejemplo, digamos, el jueguito Tarzán. Entonces no hacías otra cosa más en la PC más que el programa Tarzán, correr el programa Tarzán. Entonces eso hace referencia de monoprogramación. Un solo programa corriendo, ¿sí? Eso ya no existe. Ahora tenemos múltiples programas corriendo, ¿ya? Pero al tener múltiples programas corriendo implica que voy a utilizar los recursos que tengo en la PC. Así que tengo que compartir para que pueda tener esto de múltiples programas corriendo, ¿sí? Por eso es necesario compartir recursos. Ahora, al compartir recursos va a haber un problema y ese es que uno o más procesos pueden entrar en conflicto, ¿ya? Especialmente cuando van a acceder de forma simultánea a un recurso que es compartido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo un solo puerto USB? En algún momento puede ver que existe un proceso que quiera acceder al puerto USB y también otro proceso, ¿ya? Entonces, multiprogramación hace referencia a que tengo múltiples procesos corriendo, ¿ya? Monoprogramación era un solo proceso corriendo y multiprogramación es múltiples procesos, ¿sí? Entonces, múltiples programas en ejecución, ¿sí? Me dejo entender, ¿no? Está claro. Entonces, y bueno, volviendo un poquito al problema, va a haber un conflicto en algún momento, ¿sí? Porque ah, van a querer acceder quizá al mismo tiempo, ¿sí? En algunos casos, tal vez uno va a usar un proceso, va a acceder a un recurso, lo va a liberar. El otro va a acceder y lo va, pero en algún momento va a pasar de que ambos van a querer para tener el acceso, querer tener el acceso a un recurso. Ahora yéndonos un poco al contexto también en el que empezó la teoría de procesos, es que solo se tenía un procesador, ¿sí? Entonces eso prácticamente te obligaba a poder compartir, ¿no? Porque tienes varios procesos y tienes solo una CPU, ¿sí? Entonces, y ese es el caso que todavía lo vemos. Nosotros ahorita, por más que te digan quad core y demás, sigue siendo un solo procesador, ¿no? Y no es que digamos, no te le da potencia, sino me refiero de que, o sea, físicamente solo tienes un solo procesador. Mi PC, tu PC, es de uno. Solamente esas máquinas que hemos visto semanas atrás cuando hemos estudiado tipos de sistemas, esas sí tienen múltiples procesadores, ¿no? Entonces,
vas a tener la necesidad de compartir recursos, ¿no? Especialmente a nivel de proceso, porque solo tienes un solo procesador que va a atender a múltiples programas en ejecución. Y bueno, cuando hablamos aquí de que puede de acceso simultáneo, estamos hablando de concurrencia, ¿no? ¿Ya? Y aquí vamos por el primer concepto. Concurrencia. ¿Qué es concurrencia? Ejecución paralela o pseudo paralela con acceso a recursos compartidos, ¿no? Incluso fácil de memorizar, ¿no? Entonces, pues en algunos casos va a ser prácticamente al mismo tiempo, ¿ya? Que van a querer acceder a un recurso compartido o pseudo, que es decir, casi paralelo, ¿no? Es decir, no es 100% paralelo, tienen una diferencia de fracción de tiempo, ¿no? Pero al final va a ser prácticamente casi al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la concurrencia va a ocurrir, va a suceder cuando se tenga ejecución paralela de procesos que quieran acceder a recursos compartidos, ¿no? Vamos a ver un problema, ¿ya? Bueno, supongamos, no voy a mostrar el código, aquí no hay código, simplemente vamos a ver el problema, ¿no? Imaginemos que de una página web que tiene accesos simultáneos de varios usuarios y se necesita a programar un contador de visitas, ¿ya? En la página. Es decir, si uno ingresa, registra uno, si el otro ingresa dos, entonces así va contando la cantidad de personas que están ingresando, ¿ya? Entonces vamos a imaginarnos que tengo alguna función dentro de JavaScript, por ejemplo, que va a tener el contador que va a iniciar en cero y va a tener un contador más más. Entonces, cada vez que se ejecute, tiene que llamar a la función contar y incrementar, ¿no? Es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, al final, eh, si yo abro una página, voy a tener internamente en sus funciones de JavaScript una función contar, que lo que va a hacer es contador más más, ¿no? Va a ser va a contar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esa variable contador es una variable compartida, ¿sí? Entonces, es un contador que es la misma variable contador para un usuario que está abriendo la misma página y es el mismo variable contador para otro usuario que está abriendo la misma página. Si un usuario A abre la página, accede a contador, incrementa y no hay problema. Si un usuario B accede, lee la variable contador, incrementa, no hay problema. Pero ¿qué pasa si los dos al mismo tiempo abren? Los dos al mismo tiempo van a acceder a la variable contador, ¿no? Van a llamar a la función contar en paralelo, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el problema. Ahora, en términos de software, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de USB y demás, estamos hablando del hardware, ¿no? Entonces tengo, digamos, un solo monitor, un solo procesador, tengo, digamos, un solo puerto USB, un solo puerto HDMI. Entonces, ¿no? Son una serie de recursos que pueden ser compartidos, que son finitos, limitados y que de alguna forma necesita que se pueda sincronizar, ¿no? Por todos los que quieran utilizarlo. Pero cuando hablamos ya a nivel de un programa, de una aplicación como tal, las variables globales son las que vamos a llamar las variables compartidas, ¿no? Las variables que las voy a usar como si fuera un recurso compartido, ¿ya? Y son las candidatas a tener acceso concurrente, ¿ya? Y eso es lo que les explicaba la última clase, ¿no? Vamos a volver a abrir el César. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí definir una variable J, ¿ya?
que empiece en 0, digamos, JI. ¿Ya? Entonces, por concepto de programación, es que las variables globales, su ámbito es todo el programa, ¿no? Si yo, bueno, recordando un poquito programación, si aquí yo tengo una función, función A, y aquí tengo mi variable int x, esa variable x solamente es conocida en este ámbito, dentro de la función A, ¿ya? Pero si es una variable global, yo puedo acceder a, aquí puedo hacer un j más 1, ¿por qué no? Y también aquí puedo hacer un j más 1, ¿sí? Entonces es global para todo el programa, ¿sí? Ese es un concepto que todos ya conocen, ¿sí? Ahora, al hacerlo global, quiere decir que yo, en este caso, podría hacer algo así, ¿no? Hacer vamos a ver, eso no lo he probado, vamos a probar con ustedes. J igual J más 1, ¿sí? Podría incrementar, ¿sí? Puedo acceder porque es global. Y aquí, vamos a hacer esto. Y aquí también podría acceder a la variable J, ¿sí? Que al final es variable global. A ver, vamos a hacer algo así. Vamos a hacer un sleep 1, punto y coma, printf, porcentaje de, vamos a ver, J igual a J. Vamos a probar esto. Copy. Paste. Ya vamos a hacer así. Sleep 1. ¿Listo? Compilamos, crear proc. Esto, bueno, vamos a ejecutar nomás, no vamos a hacer teoría hoy día. Menos o, crear y vamos a ver qué es lo que nos va a botar. Y creo que no ha habido un problema, ¿no? Vamos a hacer control C. Vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Es esto. Esto vamos a quitar. Sleep 10. Y ya no hay más. Esto vamos a hacer con... Ya, bueno, ha habido aquí, como pueden ver, como que algo ha pasado, ¿no? No está, es como que se hubieran bloqueado, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que quiero es, bueno, mientras siga, lo dejo ahí esto. Voy a venir a actuar batería, ventana.
Vamos a editar otra vez el crear proc. Sí, entonces lo que está pasando es que tengo una variable global y esta variable global es accedida en cualquier sector del código, ¿no? Puede ser accedida por concepto. Entonces aquí está entrando un ciclo while y está accediendo a la misma variable j y aquí también. ¿Sí? Entonces estoy, y además hemos visto, ¿no? Que ambos bloques corren al mismo tiempo prácticamente, ¿no? Se puede que haya una fracción, pero al final son dos procesos que están corriendo, que están accediendo a la misma variable compartida j. ¿Sí? Y bueno, en este caso se queda como que estancado, ¿no? O sea, no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero reflejar, ¿no? Que en el caso de variables globales, es candidato a que éstas tengan acceso concurrente, ¿ya? Y eso del acceso concurrente representa un problema, ¿no? Porque voy a tener porque es una ejecución paralela a en este caso específico, a una variable compartida, ¿ya? Seguiremos viendo entonces la parte teórica, ¿ya? Bueno, esta sección de aquí veremos, ¿no? ¿Ya? Bueno, y nos iremos un poco más adentro al tema de algo, o sea, los lenguajes que manejamos se conocen como lenguajes de alto nivel. Hay otros lenguajes que se conocen como de bajo nivel, específicamente hablando a Assembler, ¿ya? Que algunos le llaman también lenguaje de máquina. En Assembler tienes un conjunto reducido de instrucciones y una de ellas, por ejemplo, es el mover, ¿sí? Entonces, mi variable se mueve a un registro en la memoria que se conoce como AX. Bueno, no vamos a entrar a clases de Assembler, pero me refiero a que en el procesador hay algunos registros que se utilizan para eh, almacenamiento, ¿ya? Pues son los registros AX, BX, CX, ¿no? Después hay otros que son AD, son 4 registros AX, BX, CX, y tienes los registros AEX, BEX, CEX, DEX, ¿no? Entonces son como espacios de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la operación, digamos, contador más o contador igual a contador más uno, o como en mi caso J igual a J más uno, lo que hace es internamente, o sea, en Assembly lo que se está haciendo es carga el valor a estos registros de memoria, a X, ¿no? Carga después en la memoria, bueno, en el acumulador AX, en el registro X se incrementa y después vuelve el valor del registro X, lo vuelve a asignar a contador, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando yo ejecuto un J igual a J más uno o contador igual a contador más uno, lo que va a pasar es internamente va a agarrar esa variable, el contenido de contador, lo va a mover al registro AX en la memoria, va a ser el incremento y después de hacer el incremento va a volver a mover eh, lo que está en la memoria a la variable contador, ¿ya? ¿No? Ahora, se usa este ejemplo para poder explicar el acceso concurrente. Ya vamos a ver, vamos a venir aquí. Ya, bueno, a ver, lo vamos a hacer. Voy a abrir un documento, Notepad, para que podamos ver. No muy grande. Ya.
Entonces voy a tener aquí un proceso 1. ¿Ya? Entonces contador va a empezar en 0. ¿Ya? Sí. Entonces voy a tener un proceso 1. ¿Ya? Y voy a tener un proceso 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si fueran accesos, una secuencia de accesos secuencial, ¿qué es lo que va a pasar? El proceso 1, vamos a hacerlo como está en el gráfico. Esto, vamos a venir aquí. Un proceso 2. Si fuera secuencial, entonces este va a ejercer un move a X, contador, va a incrementar en el registro AX y después va a volver a la variable contador. ¿No? ¿Ya? Entonces, es lo que va a hacer. ¿Sí? Si fuera secuencial, lo que va a pasar es que el proceso 1 va a ejecutar el move a X, contador, hacer el incremento y va a volver a la variable del contenido del registro X, bueno, ¿no? Y el proceso 2 va a ejecutar lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Abriré el Notepad++ para poder hacer esto. Notepad++. Notepad++. Este, aquí va a ser mejor. Ya. ¿No? Entonces, eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Si fuera secuencial, si el proceso 1 accede, va a ejecutar las 3 operaciones y después accede el proceso 2, va a ejecutar las 3 operaciones. ¿Ya? Pero no necesariamente puede pasar eso. ¿Qué es lo que podría pasar? Podría pasar que, ese es un caso, ¿no? Es un caso secuencial, pero podría pasar de que, ¿ya? En un tiempo, este ejecuta esto y este podría también ejecutar después esto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo creo que ya pueden darse cuenta de los problemas que puede haber, ¿no? ¿Sí? Él ha incrementado y después él también ha hecho un inc a X. Y después él va a hacer lo mismo de aquí. ¿Sí? Entonces es decir que antes de que él haga un incremento, este otro proceso ya ha accedido a la variable contador. Ya ha accedido a la variable. Entonces, como ya ha accedido a la variable, ¿qué es lo que este ha leído 0 y él también ha leído 0. ¿Sí? Él ha incrementado y lo ha dejado en 1 y cree que su valor es 1. ¿Sí? Pero él ha incrementado, ¿ya? Y lo ha vuelto, bueno, cree que su valor es 1, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De la concurrencia. Aparentemente es una sola operación, en este ejemplo, digamos, del clase del contador, pero internamente implica 3 operaciones, ¿sí? Que es mover al registro de memoria, al registro X, incrementar y volver a la variable. ¿Ya? Entonces, en la secuencia puede variar. Podría ser que se ejecuten los dos al mismo tiempo, lean, no va a pasar nada. Aquí es donde va a ocurrir, ¿no? El problema, cuando este ejecute primero antes que este. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, aquí el contador debería ser 2, pero al final va a ser 1, ¿no? Porque aquí le va a colocar
¿Ya? Si se fijan aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, voy a poner entre paréntesis, ¿no? Aquí AX va a tener el valor 1, va a tener el valor 0, no, perdón, el valor 1, ¿ya? ¿Sí? Ah, bueno, aquí en este caso, aquí también, a ver, veremos. Si los dos leen al mismo tiempo, este incrementa y después él también incrementa. Sí, aquí no va a haber ningún problema, ¿no? No va a haber un problema, no va a haber ningún problema porque va a acceder al mismo AX y también va a ser 1. Sí, aquí no va a haber ningún problema, ¿no? Va a ser 2, mejor dicho. El problema sería algo así, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver esto. Lees el contador. Ya, aquí, ¿no? Podría pasar esto, ¿no? O sea, me refiero a que podría haber una secuencia, como son 3 operaciones, podría ser que primero ejecute esta y después esta, ¿no? Entonces, en algún momento se puede dar el caso de que eh, ambos carguen 0 al registro AX, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí. Ya, aquí va a mover al contador, digo, el contador a la variable AX y él ha leído, ya, sí, está bien. Ha leído 0. Ya, aquí, aquí es donde quiero. Ya, ahora sí, estaba un poco. Si fuera más o menos una secuencia así. ¿Sí? Ahora sí. El contador, ya. Vamos a ver casi lo que tienen que asegurar. Bueno, ¿no? Entonces, él también lee contador 0, ¿no? Entonces, ambos han leído 0, ¿sí? Él ha hecho el incremento, ¿ya? Y entonces, antes de que el otro lo cambie, él, él también ha hecho el incremento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ambos han empezado todo porque ambos han empezado a leer el mismo valor, ¿ya? Entonces, sería distinto si se asegurara de que estos dos se ejecutaran y cuando él lea contador, realmente lea el valor de contador ya incrementado, ¿no? Pero aquí, digamos, van a partir con el mismo valor, ¿no? Con el valor de 0. ¿Sí? Entonces, porque aquí en este punto lo va a dejar en 1, ¿ya? Pero más antes, este otro ya lo ha puesto también, lo ha vuelto a poner en 0 y lo incrementa. Entonces, al final, el resultado va a ser 1. ¿Ya? Vamos, veremos aquí. Ya. Bueno, bueno, aquí está. Aquí en este ejemplo, bueno, es mismo caso, ¿no? Contador lo incrementa, pero antes de que el AX lo mueva a contador, el otro proceso ha leído contador y lo ha incrementado y ha logrado mover el AX a contador, ¿no? O sea, bueno, sí, es una secuencia de tiempos distinta, ¿no? Pero bueno, al final me refiero a de que son 3 operaciones y las 3 operaciones podrían darse en distinto orden. En alguno de los casos no me va a afectar, pero en uno de los casos, dependiendo del orden, sí me va a afectar, ¿no? ¿Sí?
A ver, me refiero a lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí empezó en 0, aquí está más claro, ¿no? Contador lo mueve aquí y aquí lo deja en 1, ¿ya? ¿Sí? Contador todavía sigue valiendo 0 porque nunca ha ejecutado esta instrucción de AX mover a contador, no se ha ejecutado, ¿sí? Entonces, todavía sigue valiendo contador 0. Mueve aquí contador al registro AX, está en 0, lo incrementa, está en 1, ¿ya? Y vuelve a mover a X a contador, ¿sí? Ahora, aquí, después de que he ejecutado estas 3 instrucciones, el proceso 1 ha vuelto a ejecutar move contador a X, es decir, mover lo que contenía X, que era 1, lo ha vuelto a mover a contador, ¿no? Entonces, el resultado aquí esperado era 2, porque son 2 procesos que están ejecutando contador, entonces debería registrarme 2. Pero resulta ser que antes de que éste consiga mover el registro incrementado a la variable, al acumulador contador, este otro ya hizo el cambio, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, vamos a poner pausa en la grabación. Bien, entonces, resumiendo un poco lo último que vimos es, ¿no?, el hecho de que en este otro esquema de aquí que está en este documento, al ser 3 operaciones, entonces el orden puede cambiar, ¿no? Entonces podría ejecutarse uno antes de que el otro después, entonces dependiendo de ese orden, el resultado podría ser incorrecto, ¿no? Entonces en este caso, en este orden como está, no va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces este ejecuta, el otro ejecuta, al final no va a haber mayor problema. Pero en este otro caso sí, porque este ejecuta e incrementa, pero todavía no ha vuelto a colocar la variable contador el resultado incrementado. Antes que eso ocurra, este otro proceso ha logrado leer la variable contador, ha hecho el incremento y ha movido, ¿no? Entonces aquí va a colocar el mismo valor que este tiene, lo va a colocar aquí, ¿no? Aquí va a salir, si empezó en 0, aquí va a salir 1, cuando debería ser 2, ¿sí? Entonces eso es, ¿ya? Y bueno, seguiremos viendo. Ahora, sí, entonces el resultado que vimos en el ejemplo va a quedar en 1. Para este caso, para este ejemplo de secuencia de ejecución, ¿ya? Para este otro, no. Para este caso, sí, ¿ya? El resultado correcto debería ser 2. ¿Qué es lo que ha causado? Lo que ha pasado es que dos procesos han tratado de actualizar una variable compartida al mismo tiempo. Al final, ambos procesos están accediendo a la variable contador, ¿sí? Entonces, ahí está el problema, ¿no? De nuevo, al ser variable global, todos es válido en todo el ámbito del programa. Las variables globales, por definición sabemos, ¿no? Desde cualquier función, desde el programa principal, tienes acceso, ¿no? Entonces, si tienes dos procesos que están queriendo acceder a la misma variable compartida y al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, ahí es donde se va a producir el error, ¿ya? Ahora, ¿cómo se está produciendo? Haciendo una descripción, bien así en palabras, un proceso está actualizando una variable cuando el otro proceso aún no ha terminado de actualizar, ¿ya? Es decir, bueno, vamos a volver aquí, otra vez. Entonces, este está tratando de actualizar, ¿no? Este está actualizando ¿no? Y este que todavía no ha terminado de hacerlo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Un proceso comienza a actualizar cuando el otro no ha terminado, ¿sí? Entonces, vuelvo atrás otra vez. Este ha hecho el contador, lo ha movido al registro, ha incrementado y le faltaba un paso más para completar la operación, pero antes de que complete este paso, este otro ha hecho la actualización. Entonces, a eso se refiere como la causa, ¿no? Digo, como lo que ha producido todo esto, ¿no? Y a esto se lo conoce como condición de carrera, race condition, que es otro concepto. Entonces ya estamos viendo dos, concurrencia y el otro que es condición de carrera.
¿Qué es la condición de carrera? Cuando el resultado va a depender del orden particular en que se intercalan las operaciones de procesos concurrentes. Entonces, el orden, en este caso, es este. El orden en el que se van a ejecutar van a alterar el resultado. ¿Sí? Entonces, a ese orden, el orden en que se van a ejecutar, a eso le llamamos como condición de carrera. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente es, en este caso, en este orden, no va a haber ningún problema. Pero en este otro orden, que es el que está en el documento PDF, básicamente es así, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Mm? Entonces, hay, ¿sí? Entonces, este orden va a determinar. O podría darse este otro caso también, ¿no? Termina de ejecutar el link aquí y después de que este ha ejecutado, este vuelve a ejecutar esto, ¿no? Ah, me he equivocado. ¿Sí? Eso, podría darse de infinidad de posibilidades, bueno, no tan infinidad, pero me refiero, puede darse muchas posibilidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, podría pasar como este caso, ¿ya? Entonces, antes de que este ejecute el contador, este otro ya ejecutado, o al revés, este primero ejecuta y después este, ¿no? Entonces, todo eso, ese orden particular, lo conocemos como condición de carrera, cuando el resultado depende del orden particular en que se intercalan las operaciones de procesos concurrentes. Y bueno, ustedes ya podríamos analizar, pero veremos a ver rápidamente. Aquí lo he dejado en 1, y aquí también lo he dejado en 1, ¿sí? En ambos casos, AX, el registro X está en 1. Este lo sube a contador, el 1, y también va a seguir saliendo 1, ¿no? Si se fijan, va a seguir sacando el resultado de 1, ¿sí? Porque ambos han conseguido leer la variable 0, aunque ambos han incrementado, pero ambos están incrementando 0, ¿sí? Este has movido 0 aquí, lo ha incrementado, este ha vuelto a mover 0 al registro y lo ha incrementado en 1. Lo que estaba en el registro X lo ha movido, que es 1, y aquí está haciendo lo mismo, lo que está en el registro lo está moviendo. Entonces, en este caso igual, en esta orden también estaría sacando un resultado incorrecto. Entonces, ese es el otro concepto, condición de carrera o race condition. ¿Ya? Seguiremos viendo. Bien. Otro concepto es la región crítica, sección crítica, ¿no? ¿Ya? Región crítica, que es el término más conocido. Si un proceso está accediendo a variables compartidas, se dice que está en la región crítica o sección crítica, ¿sí? Entonces, si yo estoy queriendo acceder a la misma variable contador, entonces ahí esa variable contador, aparte de que es mi recurso compartido, llega a ser mi región crítica, ¿ya? Ahora, ¿cómo soluciona el problema de acceso a la región crítica cuando se garantiza que solo un proceso puede actualizar una variable compartida? Entonces, cuando garantizo que solo un proceso actualiza y termina de actualizar una variable global, entonces ahí es donde soluciono el problema de acceso a la región crítica. Y ahí sale otro concepto que es el de exclusión mutua, que quiere decir que nunca hay más de un proceso ejecutándose en la región crítica. Entonces son tres conceptos, ¿no? La región crítica, condición de carrera, concurrencia y este otro que es exclusión mutua. ¿Ya? Para explicar un poco esto, me gusta usar
ejemplo muy universitario, y espero les ayude. A por ejemplo, algo que tenemos en la Jordán y Sucre, no, Oquendo y Sucre, ¿no? Estamos hablando concretamente de las tucumanas, ¿ya? Sí, vamos a poner ejemplo. Me gusta usar ese ejemplo porque es interesante, ¿ya? Porque te refleja mucho de estos conceptos que estamos revisando, ¿ya? Entonces, como saben, ustedes, un puesto de tucumana, tienes tu bote de mayonesa, tus ensaladas, es un conjunto finito de recursos, no tienes por montón, ¿no? ¿Ya? Entonces pensaremos imagínense un poquito de esos momentos en que han ido a comer su tucumana, ¿sí? Un poquito imaginen ese momento y resulta ser que que tiene solamente una cuchara en cada bote, ¿ya? Aparte de que tienes solamente un bote de mayonesa, tienes solamente una cuchara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La señora vende a todos, ¿no? Entonces, todos tienes comensales, unas 5 personas o tal vez más, que están ahí queriendo consumir, ¿no? Están consumiendo y en algún momento de esos, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren ponerse uno de los aderezos y casualmente todos quieren mayonesa, ¿sí? Entonces, la mayonesa sería la región crítica, ¿sí? El botecito de mayonesa sería la región crítica. Ahora, a veces es como que un sentimiento de pelea, ¿no? Uno antes se apresura antes que el otro, ¿sí? Entonces, que haya un acceso ordenado, ¿no? De que digamos, yo estoy comiendo y el otro accede, él deja de comer, yo accedo, me garantiza, ¿no? Que no tenga problemas en mi experiencia de consumir una tucumana, ¿no? ¿Sí? Entonces, y eso, digamos, de competir por acceder, quién primero accede, a eso lo conocemos como condiciones de carrera, ¿no? De ahí también un poco el nombre de condición de carrera, como es como que una forma de competir, ¿no? Y eso a veces esa sensación tenemos cuando comemos tucumanas, ¿no? Que estoy, y justo yo me alejo un poquito de la región crítica, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, te alejas un poco, estás comiendo y después te acercas, y justo otro también te acerca y a veces uno se apura, ¿no? Para adelantarse al otro, ¿no? Entonces, ahí es uno de los ejemplitos que te ayudan a entender esto, ¿no? Ahora, y la exclusión mutua es cuando al final, ¿no? La cuchara, por ejemplo, te representa, ¿no? Eso de exclusión mutua, porque al final te garantiza la cuchara que nunca vas a tener más de un comensal sirviéndose mayonesa. O sea, al final es una sola cuchara, porque podría ser un bote de mayonesa grande, ¿no? Con 2 cucharas, entonces dos podrían agarrar y acceder al bote de mayonesa y servirse, ¿no? Pero en el caso, digamos, de la experiencia de comer una tucumana, solo te pone una cuchara, un solo bote de mayonesa. Al final, exclusión mutua sería que el hecho de que uno solo ha podido acceder y tomar la cuchara y poder utilizar, ¿no? Entonces, la solución al problema de acceder a la región crítica es simple, ¿no? Es garantizar que solo un proceso a la vez puede estar actualizando, ¿no? Sí, entonces la señora, la que vende, para garantizar que no se, que todos, exclusión mutua en su servicio, le pone solamente una cuchara. Eso garantiza de que solo un proceso a la vez acceda a la región crítica, haga lo que la operación que necesite hacer, pero solo uno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se han vuelto a recordar de esa época de cuando iban libremente a comer tucumanas? Bueno, ya saben, ¿no? Cada vez que vayan, bueno, después, no es que quiera traumarles, pero acuérdense de esto de procesos, ¿no? De condición de carrera, región crítica, exclusión mutua, ¿no? Y bueno, el hecho de garantizar de que solo un proceso esté ejecutando en la región crítica. Traducido en términos de experiencia de comer tucumanas, una sola persona consigue agarrar la cuchara del bote de aderezo y poner en su tucumana, ¿no?
¿Está todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero. Me gustó mucho su Claro. ejemplo, aclarar algunas cosas. ¿Me decías? No te entendí el último. Que estuvo muy interesante su ejemplo, ingeniero. Aclaró algunas cosas que también tenía. O sea, fue un poco fue un resumen muy, muy curioso y divertido al mismo tiempo. Ah, ya, gracias. Bien. Bueno, entonces veremos condiciones de la solución. Bueno, y aunque no crean, las vendedoras de Tucumán aplican estas condiciones. No, y es lo interesante también del tema este, digamos, de sistemas operativos. Si bien es teoría todo, y si bien es cierto, no vas a construir, como alguna vez ya hablamos, clases anteriores desde cero. De las cosas que cuando estudias esto de sistemas operativos es ves cómo cosas de la real lo pasas en algo virtual y a veces también cosas de lo virtual podrías pasarlo a lo real, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, ah, eso es la ausencia de postergación indefinida, es decir, todos deberían tener el mismo derecho de acceder a la región crítica, ¿no? O sea, no debería haber que alguien, y eso, a ver, intenten ustedes agarrar la cuchara y no la suelten. La señora con un, bueno, no voy a decir con chancletazo, pero obviamente se va a alterar, ¿no? Te va a decir, joven, por favor, otros también quieren, te va a decir, ¿no? Entonces, una condición de la solución es que no debe existir discriminaciones, todos tienen que tener acceso, ¿no? Entonces, si un proceso entra a la sección, y la otra solución es que si un proceso entra a la sección crítica, entonces después de estar en la región crítica, debe salir de la región crítica, dando así la posibilidad de que otros entren, ¿no? Entonces, bueno, en la experiencia de comer, al final, como que tiene su espacio, ¿no? Para que tú puedas acceder. Al final es abierto a todos. De hecho, ninguna vendedora te va a prohibir. Tú tienes la libertad de acceder y ponerte todos los aderezos. No hay discriminación y tienes además la entrada eventual. Tú entras, te sirves y la señora se encarga, ¿no? Porque te dice textualmente, por favor, joven, otros más quieren y sales, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de la solución. Ausencia de postergación indefinida y entrada eventual. Seguiremos viendo. Bueno, entonces nos queda ahora hablar de la implementación de la exclusión mutua, ¿ya? Y el modelo a seguir es marcar que estoy entrando a la región mutua, ¿no? Es un modelo genérico, región crítica y salir de la región crítica, ¿no? O sea, basado en el hecho de la misma experiencia, tomo la cuchara, me sirvo y suelto la cuchara, ¿no? Entonces, entro a o sea, tomar significaría como entrada a la exclusión mutua, entrada a exclusión mutua, me sirvo, ¿no? Y hago la operación de ponerme en mi tucumana y lo vuelvo a colocar, sería salida de la exclusión mutua, ¿no? Entonces, este es el modelo. ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, vamos a ver varios algoritmos. Este es uno de ellos. Y bueno, antes de ver esto, vamos a empezar entonces viendo algunos ejemplos. Ya, pongámosle pausa a la grabación. Bien, entonces, ya hemos explicado los conceptos básicos, ¿no? De temas de concurrencia, condición de carrera, exclusión mutua, ¿no? Que son los conceptos, ¿ya? Y el tema también de variables compartidas, ¿no? Que ya hablamos también de que una variable global va a ser candidato a ser una variable compartida, ¿no? Y también va a ser justo lo que va a causar problemas, ¿no? Ya que al ser global es accesible desde cualquier región del código. Entonces, puede darse el caso de que ambos accedan al mismo tiempo, ¿sí? Y antes de que uno actualice, el otro ha hecho una operación, ¿no? Entonces, eso va a causar, dependiendo del orden de las operaciones, que el resultado sea incorrecto, ¿no? Entonces, antes de ver este tema eh, de las soluciones, ¿no? De soluciones de exclusión mutua, necesitamos hablar acerca de los hilos, que son lo que vamos a utilizar para poder hacer la simulación de procesos
que están corriendo de forma concurrente, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de un hilo, ¿ya? Que se los voy a compartir posteriormente, ¿ya? Tiene una función A y una función B. La función A dice soy el hilo A y la función B dice soy el hilo B, nada más. Entonces la función A muestra soy el hilo A y la función B soy el hilo B. Solo es bien simple, ¿no? Entonces esto de fflash, de out es simplemente una instrucción adicional, ¿no? Entonces podríamos dejarlo solamente con un printf. Y esto también del void asterisco es, podríamos incluso reducir, quitarlo, ¿no? Porque no hay necesidad de definir esto, ¿no? Porque al final ya están el cuerpo de la función aquí. Y bueno, entonces, ¿qué se hace en hilos? Defines una variable que sea de tipo p3t, ¿ya? Entonces, una variable hilo 1 que es de este tipo p3t y esta otra variable p3t que es hilo 2. Entonces, después llamamos a la creación del hilo. Entonces, coloco aquí el hilo 1, aquí null, la función A, y si no tiene argumentos, null. Llamo a la función B. Y después ejecuto este, que es el join, ¿ya? Entonces, esto de aquí es receta. Defino el hilo de tipo p3t. Entonces, si estoy manejando uno, tengo que hacer un p3 create y después tengo que hacer un p3 join, ¿sí? Entonces, es como open, close. Entonces, si hago un create, hago su join, ¿sí? Eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí también en el código que le voy a enviar, está aquí, ¿no? Como compilar, que es lo que hablamos, aunque lo hicimos más extenso. Y aquí es donde usamos, ¿no? El enlace. Enlazar con la librería Ptret, ¿ya? Entonces, en este caso, este es el escape 2.x gcc hilo 1.c menos o hilo 1. ¿Ya? Entonces, si no lo enlazo, me va a salir este mensaje, ¿no? Recordándonos cuando hicimos la introducción a C, undefined reference, ¿no? Sí, este es donde me va a salir. Bien, entonces como me sale referencias no definidas, quiere decir que en alguna función está implementado pthread create, es una función o en alguna librería. La librería es la librería pthread. Entonces, como está en la librería pthread, tengo que enlazarlo con la librería, con la opción "-l" y el nombre de la librería, que sería pthread. Listo. De esa manera compilo. Ejecuto. ¿Ya? Y solamente me va a mostrar eso, nada más, ¿ya? Entonces, hasta ahora, aparentemente es como si fuera un simple programa, ¿ya? Voy a volver a editar el código, ¿ya? Bueno, estaba esto así, ¿no? Vamos a colocar esto, asterisco. ¿Ya? Voy a colocar llamada a la función B, función A, ¿ya? Voy a compilarlo esto otra vez. Creo que aquí no me va a pedir ya. Puedo compilar, sí, porque no estoy usando hilos. Hilo 1. Y me va a mostrar lo mismo. ¿Sí? Entonces, aparentemente hasta aquí es lo mismo. ¿Ya? Voy a volver a editar otra vez. Y aquí colocar esto. ¿Sí? Ahora sí. Este lo voy a llamar hilo ejemplo menos lpthread. ¿Listo? Hilo ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ambos casos me está mostrando lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, no vamos a notar la diferencia. Para nada, ¿no? Al final es como si llamara, como estas, ¿no? Como si llamara a la función B. Llama a la función B. ¿Qué hace la función B? Va a mostrar el mensaje. Soy el hilo B. Llama a la función A. ¿Ya?
Pero bueno, ahora aquí voy a hacer un pequeño gráfico en este espacio. Sí, aquí haré. Vamos a hacer en este espacio que tengo. Listo. Entonces, este cuadrado va a representar mi programa, ¿no? Mi proceso. En este caso es hilo que le hemos llamado. El ejemplo que estoy usando, el compilado es hilo ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya. Ese es el programa en ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Ahora, los hilos los vamos a graficar de esta manera. De ahí también el nombre de hilo. Bueno, se está dibujando. ¿Ya? Este va a ser función A y este va a ser función B. ¿Ya? ¿Qué significa? Ya, el proceso que hemos creado con fork se lo conoce también con un nombre de procesos pesados. Bueno, no sé por qué, pero ese es el nombre que se le da, procesos pesados, ¿no? Ya. Entonces yo lanzo un programa en ejecución, este puede ejecutar un fork o no, ese es un proceso pesado. Ahora, los hilos también se los conoce como procesos livianos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de un hilo? La idea es que dentro de un programa, de un proceso, que en este caso es hilo ejemplo, el proceso, así ya hemos visto, ¿no? Cada vez que lanzo un programa, se va a crear en la entrada, ¿no? El programa, así, si mi compilado se llama hilo ejemplo, lo ejecuto, entonces el nombre del proceso que se registra en la tabla se llama hilo ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que puedo separar la ejecución, ¿ya? Valga la redundancia, en hilos de ejecución. Eso quiere decir que puedo ejecutar la función A de forma separada de la función B. La función A es una porción de código que en este caso solamente muestra un mensaje y la función B lo mismo. Entonces, podría darse el caso de que la función A se ejecute primero y después la ejecución B. O primero se ejecute B y después se ejecute A. Eso no lo vamos a ver en pequeñas cantidades. Lo vamos a ver cuando sean grandes cantidades, ¿no? Y eso vamos a verlo. Incluso también depende mucho del procesador. Bueno, bueno, por lo menos en una máquina más antiguita que esta que yo tenía, se notaba mucho eso digamos, de cuál proceso se ejecutaba primero, ¿sí? ¿Ya? Pero bueno, en la medida de las posibilidades vamos a tratar de verlo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, lo que quiero que entiendan hasta aquí es que lo que hace un hilo es separar la ejecución de una porción de código, ¿no? Entonces, separar en un hilo y otra porción de código en otro hilo, ¿no? Entonces, si tengo varios funciones que van a correr en hilos separados, ¿ya? Me puede generar paralelismo, ¿ya? Esto se ocultó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si solamente tengo esto? ¿Ya? Y solo tengo una función. No tendría sentido usar hilos porque al final eh, correría la función sin problemas, ¿no? Entonces, puede tener también monohilos, pero sería como correr un proceso. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, si puedo hacer un programa
que solamente tenga un hilo, ¿no? Es decir, va a ser un programa monohilo, pero va a ser como si fuera un proceso pesado, ¿no? O sea, sería casi como en vano utilizar hilos. Tiene sentido cuando es multi-hilo, cuando tengo más de un hilo de ejecución. Y cuando hablo de hilo de ejecución me refiero de que voy a separar una porción de código para que corra en un hilo y la otra porción de código para que corra en el otro. Y eso es lo que hace la función aquí. Thread create por el hilo 1 va a correr la función A, se va a ejecutar. Y por el hilo 2 va a correr la función B. ¿Ya? Al ser un ejemplo simple va a ser como llamar a la función B y llamar a la función A. Pero en realidad lo que está haciendo es hacer que esta función A corra por el hilo 1 y esta función B corra por el hilo 2. ¿Ya? Eso es. Bien, vamos a quedar aquí. Yo, bueno, no ahora ni esta noche, voy a compartir los ejemplos ya para hilos para que vayan empezando a practicar. ¿Ya? Vamos a poner pausa a la grabación.